Vamos a seguir con el tema del perdón. Es la tercera clase. Las otras dos hablamos del amor y esta vamos a hablar del perdón y la que viene también. Así que el versículo que vamos a usar está en Proverbios 17:9. Lo voy a leer. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Ese es el versículo que vamos a usar. No está acá, pero está en mi cabeza. Y el primer punto es el siguiente. Divide y vencerás, se llama. ¿Alguno conoce ese dicho? Es bastante conocido, se usa mucho en películas y series. Uno pensaría, lo que yo pensé cuando escuché este dicho, dije, bueno, debe ser algún proverbio antiguo o, no sé, producto de algún poeta del pasado. Pero no, es una estrategia política y sociológica. Es una estrategia, digamos, la sociología la estudia, la política la aplica, y básicamente se basa en una estrategia que tiene como fin dominar ciertos territorios. ¿Sí? Se domina ciertos territorios, ciertos conjuntos de personas, a través de dividirlos y fragmentarlos, y eso lo que genera es que no puedan ir en pos de ningún objetivo en común. ¿Sí? La desconfianza que se genera es tal que las personas de ese mismo grupo terminan estando en contra de sí mismas. Entonces, un núcleo de poder muy chiquito lo que hace es poder dominar a una gran masa de personas de una manera relativamente fácil. Entonces lo que se me venía a la cabeza es lo siguiente, ¿no? Satanás aprovecha nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra poca tolerancia a ver la falla y nos convierte en una masa de personas que estamos divididas, ¿no? El perdón la falta de perdón nos divide, nos termina dividiendo, y una iglesia dividida es una iglesia fácilmente controlable. Eso es muy interesante. O sea, no es que estamos nosotros solos, todo lo que hacemos o lo que no hacemos se replica en el cuerpo. Y es muy interesante, uno no tiene solo una vida consigo mismo, ¿sí? Y estar solos nos hace que seamos vulnerables, porque somos fácilmente controlables. Y bueno, ¿y qué es lo que dice la Biblia con esto, en relación a esto? A ver. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda casa dividida contra sí misma cae. Esto lo dice en Lucas. Y lo dice Lucas también. Estaba leyendo un libro que hablaba sobre esto del perdón. Uy, no quiero romper nada. Y el autor de este libro hizo una tesis doctoral para la universidad en base a la adicción al juego. ¿Sí? Lo que él decía es que hay una diferencia entre el juego como diversión y el juego como entretenimiento y el juego como un problema. Y decía que esta diferencia se encontraba en un punto, que es algo que él denominó etapa de caza. La etapa de caza es cuando la persona ya no juega para ganar, sino que juega para recuperar las pérdidas. ¿Sí? Cuando la persona juega para recuperar las pérdidas, eso nos habla de que la persona tiene un problema con el juego. Ya no es que quiere avanzar, sino quiere no perder más y estar como antes, lo cual muchas veces no se puede. Ahora, este tipo está hablando con otro en una conversación mucho más seria y extrapoló este mismo concepto al conflicto palestino e Israel. Sí, palestino e israelí, bien. Sí. Tenía la linita y terminaba con una frase completa y bueno, cosas que pasan. Entonces lo que decía es que cuando una de las dos partes quiere recuperar lo perdido, eso se genera una violencia sin precedentes. ¿Sí? Entonces él concluyó que había que renunciar al ojo por ojo en función de construir un futuro. Eso es lo que decía él. Y es muy interesante, ¿no? Porque ahí empezó su interés por el tema del perdón.
y escribió un libro en relación al perdón. Ahora, es muy interesante esto, ¿no? El versículo dice, el que perdona cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Okay? Y hay algo muy interesante acá, ¿no? El que insiste en la ofensa se queda en el pasado, ¿no? Y este autor habla del pasado y el futuro. Y dije, bueno, me quedé con la palabra insistir, ¿no? Y la palabra que se me venía a la cabeza, digamos, el antónimo, yo lo consideré como soltar. Y es muy interesante lo que habla. Pero en realidad este tipo está hablando de poder soltar. Soltar tiene dos cosas. Primero, dejamos el pasado atrás, y al dejar el pasado atrás podemos construir un futuro. ¿Sí? Pero solo dejando el pasado atrás. Estaba hace 2 semanas, ahí en la comunidad, que es donde yo trabajo. Yo trabajo con adictos en la habilitación, creo que lo habré dicho. Son las únicas anécdotas que tengo porque es lo único que hago. Así que, bueno, lo voy a estar, al menos tengo que sacar algo de chapa con algo. Si está grabado, bueno, después lo van a escuchar. Y hacemos reuniones que se llaman vinculares. Las reuniones vinculares son reuniones en donde la persona que está internada no lo puede resolver solo el problema, entonces lo que hacemos es llamar a la familia y tenemos reuniones entre la persona, el paciente, y la familia, y su familia. Y surgió un tema en esta vincular que era esto de la esposa de este hombre había hecho algo hace 3 años atrás y este hombre no lo podía soltar. Y bueno, se plantearon un montón de temas en la reunión esa. Y básicamente se habló al final de la hora y media que duró la reunión, se planteó, bueno, hay cosas que hay que empezar a dejar atrás, ¿no? Hay cosas que hay que empezar si vos la perdonaste a ella, bueno, hay que actuar en función de eso. Hay cosas que tienen que quedar atrás, en función de poder, yo le dije, en función de poder seguir hacia adelante y construir una relación a partir de lo que están intentando construir con este tratamiento, es importante ciertas cosas dejarlas atrás. Es importante que si vos le decís que confías en ella, le des esa confianza, y es importante que la mujer deje de verlo como un adicto, ¿no? Porque no lo deja avanzar. Después hay otro caso también es un hombre que tiene una especie de obsesión con otra persona, una relación de hace muchos años, y se imagina diálogos con ella, se imagina escenarios con ella, y es algo que pasó hace muchos años atrás. Y no me malentiendan, creo que las relaciones, sea cual sea la experiencia que uno tenga, o cómo termine, cómo sea el desenlace, los recuerdos son lindos, ¿sí? Y se atesoran. Ahora, vivir en el pasado no te permite disfrutar del presente porque se te impone. Y es interesante eso, ¿no? Porque es muy interesante, porque soltar no es ignorar o hacer como que no pasó. Soltar básicamente es descansar del agotamiento que te genera el hecho de que nadie pueda avanzar. ¿Sí? Nosotros muchas veces cuando nos enojamos con las personas, vemos a esa persona, cada vez que la vemos lo que hizo, vemos lo que nos hizo y vemos, la pasamos a través de eso, de qué fue lo que nos hizo, ¿no? A mí me pasa mucho, yo veo a ciertas personas y veo lo que me hizo constantemente. Y no solo no me deja avanzar a mí, sino que tampoco la dejo avanzar a esa persona, y inclusive es contradictorio, ¿no? Porque a veces uno le exige que tenga ciertos cambios, pero la sigue encuadrando en ese lugar, ¿no? Entonces, impedimos que tenga los cambios que le exigimos que tenga, ¿no? Muchas veces. Hay un pastor que es psicólogo también, se llama Bernardo Stamateas, que él utiliza una
una analogía interesante acerca del perdón. Dice que el perdón es como un departamento que está sucio, que está todas las ventanas cerradas, las puertas trabadas, y que eso es la falta de perdón, y que el perdón es el hecho de poder destrabar estas ventanas y que pase el aire, ¿no? Pero para que pueda pasar el aire, para poder limpiar y ponernos a limpiar ese cuarto, ese departamento, tenemos que admitir que está sucio, ¿no? Es importante el hecho de soltar. Segundo punto. Me encanta tener la cosa porque hace que no sea tan track. A veces me descoloca. ¿Tenés el videíto, eso? Qué genio, siempre haciéndome el backup. Eres muy gentil, te lo agradezco. Gracias, Alec. De nada, muchachas, de nada, muchachas. ¿En serio creíste que podríamos hacer el amor con ellas? ¿Sabes que por tu culpa tengo que sentarme aquí a ver una maldita película? Gracias. Gracias, es maravilloso. Dios. Lamento llegar tarde, ese es mi asiento. Adelante, siéntate. Gracias. Hola. Ay, no es por aquí, es por allá. Un momento de su atención. Queremos recordarles nuestras medidas de seguridad. Para cerrar apropiadamente sus cinturones de seguridad, inserten la parte plana en la hebilla. Para abrirlos, levanten la tapa y sepárenlo. Hay 6 puertas de emergencia. 2 están al frente y 2 sobre las alas del avión. Cuando se extienda la plataforma inflable, despónganse de sus zapatos antes de arrojarse por ella. Attention! Notre voyage commence! ¡Excelente! ¿Qué importa? Hasta ahí, si lo puedes cortar ahí. Sí, pasa que dije, no sé, se incendia todo y bueno, no sé si da a mostrarlo. Pero bueno, esta película se llama Destino Final. No sé si la escucharon. Lo gracioso de esta película es que cuando uno la ve ya sabe todo lo que va a pasar. Y es inevitable, ¿no? Es básicamente la idea de la película. Todo lo que pasa en esta película es inevitable. Para los que no la vieron, Destino Final es una saga de terror. Es una saga de terror de 5 películas y en cada película básicamente hay personajes y todos se mueren.
de eso se trata. El protagonista tiene una premonición, es decir, puede ver el futuro y anticipar las muertes de cada uno. Ahora, cuando le anticipa las muertes, ellos la evitan, todos la evitan, y después son asesinados uno por uno. O sea, evitaron esa muerte que esa persona vio, pero después son asesinados uno por uno por una fuerza sobrenatural. Básicamente todos mueren y no se puede evitar. Y me hacía acordar, Destino Final, a la ofensa. Hay dos cosas sobre la ofensa. La ofensa es inevitable y no tiene sentido evitarla, porque va a llegar, sobre todo en nuestra sociedad. Hace un mes atrás estaba, en la comunidad y tenemos los miércoles algo que se llama reunión de equipo. Y en la reunión de equipo lo que hacemos es, hablamos de cada paciente puntualmente, de cómo está, de cómo es su evolución, de cómo se está comportando, de si está avanzando, de si no está avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a uno que es un paciente dual, es decir, que tiene una patología de base. O sea, no solo tiene la adicción, sino que tiene una patología de base. Y nada, le habían retocado la medicación, entonces estaba brotado. Y caminaba por los pasillos, no dejaba dormir a nadie, caminaba toda la noche por el pasillo, decía que veía ovnis y qué sé yo. Se te acerca rápido, viene y te dice, viene así. Entonces yo estaba con uno de los psicólogos que es amigo mío y le iba a hablar al psicólogo, y cuando se acerca rápido, ¿no? Como que encaramos para irnos porque, no sé, faltaba que saque un hacha. Tiene sus cosas, hay que regularle bien la medicación. Y bueno, estamos hablando de que está brotado y qué sé yo y bla, bla, bla. Y una de las operadoras, que son las que hacen las guardias, me dice que ella sabía cómo calmarlo. Me dice, yo sé cómo calmarlo. Le dije, mira vos, ¿cómo? Y digo, le pongo música que a nosotros nos gusta y se calma. Digo, mira qué loco. ¿Y qué música le pones? Rock country. Hice la misma cara que hizo Gaby, porque es un género que no es muy común en Argentina, al menos desde mi concepción, ¿no? Entonces eso me pareció raro al principio y me pareció más raro porque es un ex barra brava de Chacarita, no me lo imagino escuchando rock country, pero es un prejuicio. Entonces le digo, en tono de broma, ¿no? ¿Pero es la música que le gusta a él o es la que te gusta a vos y él se la tiene que bancar? Y se enojó. Se enojó, me dijo que era un desubicado, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, hicimos las paces después. Y después hablando con otro compañero me dice que no, pasa que yo había tocado el especial porque ella escuchaba rock country con su tío y su tío había fallecido. Entonces, bueno, esa parte no lo sabía. Si lo hubiese sabido, no lo hubiese dicho, ¿no? Pero, bueno, pasó. Y bueno, quizás no lo hubiese dicho, pero quizás hubiese dicho otra cosa. Y quizás con esa otra cosa que hubiese dicho, también se hubiese ofendido, hubiese tocado otra cosa. Entonces es como Destino Final, no me mata esto, pero me mataba lo otro. O sea que la ofensa puede tener lugar. Y yo he pasado mucho tiempo de mi vida y he visto muchas personas también esforzarse mucho por no caer en la ofensa, ¿no? Y a largo plazo yo me di cuenta de que en algunos casos, obviamente no ofendiendo a propósito, ¿no? Pero uno no puede ser uno mismo, ¿no? Y el hecho de no ofender a la gente y preocuparse tanto por eso es realmente agotador y es inevitable porque la gente se te ofende igual. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la ofensa en algún momento va a tener lugar y no tiene mucho sentido evitarla, pero ese no es el punto. El punto es que no necesariamente estamos llamados a evitar la ofensa. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Yo no digo de ir por la vida ofendiendo a los demás, no es la idea de nadie, pero a veces la ofensa va a estar, inclusive cuando nosotros tenemos conflictos, la idea tampoco es evitarlos, a veces hay cosas que tenemos que enfrentar y la gente se puede ofender. La idea no es evitar la ofensa, la idea es que cuando la ofensa llegue,
practiquemos el perdón. ¿Sí? Yo veo como que me ha pasado a mí y me pasa, de evitar el tema de la ofensa, pero eso no es practicar el perdón, ¿no? Por ahí yo evito la ofensa, pero cuando me ofendo no practico el perdón y evito eso que el pasaje me dice que tengo que hacer, que es practicar el perdón, ¿no? Porque la ofensa va a llegar. Lo que tenemos que hacer no es evitarla, sino cuando llegue, bueno, ver cómo lo resolvemos de una forma que sea agradable al Señor. Ahora, la pregunta más acorde que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y lo que se me viene a la cabeza es con amor. Y esto de es con amor tiene dos sentidos. El primer sentido, para mí, es que el perdón, dice el pasaje, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El perdón nos acerca al amor, ¿sí? Es más, yo creo que podríamos decir que el perdón es una de las manifestaciones más grandes de amor, ¿no? Cristo cargó nuestro pecado en la cruz, nos perdonó porque nos amó. Y también podríamos decir que si el perdón es una de las manifestaciones más grandes de amor, bueno, solo el que, bueno, es una opinión personal, pero solo el que ama realmente puede perdonar de verdad, ¿sí? Es como que se retroalimentan, ¿no? El que ama perdona y el que perdona está amando. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque habla de que el que perdona cultiva el amor y que insistir en la ofensa divide. Es decir, el versículo habla de perdonar o de no hacerlo. Nunca habla de evitar la ofensa o de que esta no pueda pasar. Es más, dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7, que se refiere que hay que perdonar las veces que haga falta. Entonces uno lo que se pone a pensar es, bueno, quizás la ofensa nunca deje de estar, ¿no? Y también es muy interesante otra cosa, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones. La primera es que tanto el perdón de Dios hacia nosotros como nuestras ofensas son constantes y generalizadas. Y Dios nos propone el mismo, en este pasaje, el mismo circuito hacia el prójimo, ¿no? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no lo pone como una opción, lo pone como algo que da por hecho que nosotros hacemos. No hay una alternativa ahí. Entonces, el primer sentido que yo encuentro es que se perdona por amor y cuando se lo hace siempre es con amor. Y el segundo sentido es el siguiente. El libro que empecé a leer se llama Perdón y Salud, Introducción a la Psicología del Perdón. Y les quiero leer un par de cosas que dice este libro que me parecieron interesantes. Dice, ni se puede ni se debe imponer el perdón. Debe ser la valoración de que se merece la pena plantearse perdonar la que lleve a la decisión de intentarlo. Forzar a alguien a perdonar cuando no está preparado, cuando no sean las circunstancias o cuando la persona no lo ve conveniente, puede conducir a varios problemas. Después dice otra cosa, por lo tanto, el perdón es siempre una posibilidad, una opción, una manera, nunca es un deber o una obligación. Y se me venían varias preguntas a la cabeza. La primera es, ¿estamos preparados para perdonar ciertas cosas siempre? Esa es la primera pregunta que se me venía a la cabeza. ¿En algún momento se dan las circunstancias para perdonar ciertas cosas? Y la tercera y la más importante es, ¿perdonar es una opción? Esas cosas se me venían a la cabeza. Y el último fragmento, que me pareció el más fuerte, dice, hay ocasiones en las que las personas no quieren o no pueden perdonar. Por ejemplo, para aquellos individuos que han sido dañados de formas atroces, intentar generar emociones positivas hacia el ofensor puede ser completamente irrealista, prematuro y en algunos casos antiterapéutico. Obviamente, yo creo que el perdón es un proceso, ¿no? No es algo que uno hace y ya sucede. Pero, y es cierto que hay cosas que es muy difícil perdonar. Hay temas de abusos, hay temas de abandono. Yo lo veo todas las semanas. Y hay gente que está muy sola, hay gente que no tiene a nadie, hay gente que no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su vida en el hoy, en el aquí y ahora, no sabe qué hacer con su vida después,
no puede mirar atrás, no puede hacer nada por cosas que le hicieron o por cosas que vivió, ¿no? Y en esto yo pensaba, es con amor, ¿no? Y si me venía a la cabeza, bueno, Dios es amor. Y digo, bueno, circunstancias imposibles requieren de un Dios de imposibles, ¿no? Hay cosas que nosotros por nosotros mismos muchas veces nos podemos hacer, pero no estamos solos y tampoco lo tenemos que atravesar solos. Y hay cosas en las que necesitamos esa ayuda. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces el perdón necesita esa fortaleza divina, digamos, que no podemos generar por nosotros mismos. Creo que esa tal vez es la práctica, ¿no? Estar dispuestos y dejar que Dios obre en lo que nosotros ya no podemos. Así que bueno, nada, ¿preguntas? Preguntas, comentarios, aportes, lo que sea, que se les venga a la cabeza. Espacio libre para ustedes. Es más, le puedo dar el micrófono. ¿No? Bueno. Cuando arrancaste dijiste que una persona que no perdona paraliza o afecta en su propia vida y también como que retiene o frena la vida del otro. ¿Cómo eso puede afectar al otro? Quiero decir, ¿cómo es que paralizo el otro que teóricamente me ofendió, me lastimó, lo que sea, que me obliga a mí a perdonar? ¿Cómo es que frena a esa otra persona? Tiene que haber un plano de conciencia de que te ofendí, que me lastimaste, si no eso nunca se registra. Yo he experimentado a gente con la que he estado ofendido, que yo no la he dejado avanzar en su relación conmigo, ¿no? Es decir, estas personas tenían acercamientos hacia mí y yo no dejaba. Y me ha pasado muchas veces. Por eso tiene entonces, ese concepto está limitado a la relación entre esas dos personas. Sí. Sí. Sí, es más, creo que esa es la parte complicada, ¿no? Hay una parte de trabajo post-ofensa de restituir aquello que se perdió, ¿no? Que a veces es... Sí. Sí, totalmente. Bienvenida al club.
Totalmente. Totalmente. Es más, creo que esto es lo que decía este psicólogo Stamateas, que el perdón es en realidad es algo que primeramente nos ayuda a nosotros, porque es limpiar nuestra mente de aquello que pasó, ¿no? Y es poder seguir adelante nosotros. Creo que lo más deseable es poder restituir todo lo que se perdió, pero al menos poder seguir adelante, ¿no? Y no quedarse atrapado en eso que pasó, que no puedo cambiar y que no puedo solucionar. Totalmente, y con eso es muy interesante. Hay una frase que hace como 2 meses que tengo en la cabeza, que es aprender a convivir con la incomodidad, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, eso tiene mucha recaída en las adicciones, que no hay mucha tolerancia a la frustración. Y en los procesos con las personas, en las relaciones con las personas, hay que aprender a tolerar la frustración. Porque las personas te decepcionan, nosotros decepcionamos, nos van a seguir decepcionando y nosotros vamos a seguir decepcionando, ¿no? Entonces, de la misma manera como ellos nos tienen que tolerar en ciertas cuestiones, nosotros también tenemos que aprender a manejar ese roce propio de las relaciones, que es inherente. Yo siempre pienso en un ejemplo que se me vino a la cabeza, es que cuando los perros tienen crías, cuando los retan, les agarran del cogote, ¿no? Y es a veces como muy chocante, ¿no? Porque, viste, te agarro el cogote hasta que llores y te dejo. Y los perros no se enojan por eso. O sea, los agarran, los tiran, ¿viste? Y el cachorro no está enojado con la mamá no está enojada con el cachorro. Hay como cierto roce entre ellos que es educativo también. Y yo creo que entre los humanos también hay cierto roce, que no agarramos a las piñas, pero hay ciertos límites, ciertas cosas, y también ciertas cosas que tenemos que aprender a llevar, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a ese roce, creo. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Yo ayer justo pensaba que el cristianismo es un problema, porque todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, primero lo tengo que pasar por, bueno, qué es lo que piensa Dios, ¿sí? Y yo veo que todo el tiempo me está confrontando. Y digo, esto no me gusta. No me gusta porque, digo, pienso en esto y digo, bueno, y si hago esto, y yo ya sé que eso a Dios no le agrada, por más de que pueda hacerlo, que tenga la opción de hacerlo, yo sé que no es una opción. Y no puedo vivir tranquilo porque sé que no es una opción, que hay ciertas cosas que no son una opción, no solo con el perdón, sino con un montón de cosas. Y siempre pienso que, por eso, yo una vez pensaba que el cristianismo solo funciona si se vive al máximo, porque si no es tortuoso, ¿no? Sirve para eso, está diseñado para eso. Si no, es como que no. Claro. Sí, totalmente. Y uno piensa, bueno, nosotros podemos leer la Biblia todos los días, podemos hablar, se nos pueden enojar, ¿viste? Nos pueden decir qué me está diciendo, pero podemos hacerlo igual, nadie nos va a llevar preso. Pablo pasó naufragios, todos los apóstoles sufrieron un montón, y lo que uno piensa es, bueno,
qué motivación tan fuerte habrán tenido para poder soportar todo eso y seguir adelante y con gozo, ¿no? Yo a veces me veo en mi vida como gateando, diciendo, y por ahí, no sé, no me habló una chica, no sé, pero eso no me pasa, porque las chicas siempre me hablan. Pero es como que, sí, ¿cuánto hay que tener de Dios, ¿no? Para sobrellevar no solo las cosas terribles, sino las cosas también cotidianas. Así que, bueno, ¿les parece si oramos para cerrar? Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por poder seguir aprendiendo de vos, por poder entregarte este tiempo. Te ruego que nos enseñes, Señor, que nos muestres cuál es el camino, que nos muestres cuáles son tus formas y tus maneras, y que nos enseñes y que nos muestres cuáles no son. Te pedimos que nos des sabiduría a la hora de tomar cada decisión de nuestras vidas. Te damos gracias por este día, Padre, en tu nombre. Amén.